Hola, ¿cómo andan chicos? Bueno, esta ya es la última clase, así que los que más o menos ya pudieron, bueno, no, los que más o menos no, los que pudieron hacer todos los trabajos hasta ahora y entregan este ya aprobarían la materia, así que si les quedaron trabajos atrasados, pónganse las pilas. La manera en que van a aprobar la materia, creo que la DIRE ya les mandó un documento a las familias explicándolo, pero yo lo explico un poquito acá. Es la siguiente. Eh, si ustedes completaron todos los trabajos hasta el 20 de noviembre, ahí ya estarían aprobados y si tienen todas las materias aprobadas ya pasarían directamente a segundo. Si en alguna materia deben trabajos, lo que van a tener que hacer es van a tener dos instancias para ir completando los trabajos. Es algo parecido a lo que pasaría cuando están en el curso normal, que esto nunca, no, creo que nadie se los habrá explicado porque como no tuvimos clases normales, no lo vivieron. Pero cuando ustedes desaprueban una materia, se la llevan a diciembre. Eso quiere decir que si no alcanzaron la nota de aprobación, tienen que dar un examen en diciembre para poder aprobarla. Y si no la aprueban en diciembre, tienen que dar un trabajo, un examen en febrero. Acá es algo parecido, pero lo que van a tener que hacer es completar los trabajos que adeudan. Van a tener un tiempo en diciembre y si en diciembre por alguna razón no lo pueden completar, van a tener un tiempo en la instancia desde el 11 de febrero en adelante y no recuerdo bien la fecha o no sé si está bien establecida, pero va a ser hasta marzo, ¿sí? En el caso de que no aprueben las materias ni en diciembre ni en marzo, las van a tener que aprobar, pero las van a tener que ir aprobando en lo que se va a llamar una trayectoria acompañada, donde van a tener que ir rindiendo los temas a lo largo de segundo año, cursando segundo año, ¿sí? Así que lo que yo les recomiendo es que se pongan las pilas estos días, traten de completar todas las materias para aprobarlas ahora y ya después no tener ningún problema, ¿sí? Qué sé yo, ya si completan todas las materias el 20 de noviembre ya están de vacaciones y se olvidan de la escuela. Hasta más o menos el 30 los profes vamos a estar viendo qué chicos se entregaron, qué chicos no, completando notas y pasándoselos a las preceptoras para que después confeccionen los boletines. Así que un tiempito después ustedes van a recibir las notas. Pero bueno, pónganse las pilas ahora, así después ya no tienen problemas. En este último trabajito vamos a ver, yo lo que voy a hacer es mostrarles, explicarles cómo hacer el trabajo nada más. ¿Sí? Me voy a achicar, me voy a poner por acá. Vamos a hablar un poquito de cambios físicos y químicos. Les dejé en el mismo trabajo práctico todo explicado, o sea, hay todo un apuntecito teórico que ustedes lo pueden leer para entender el tema. Por si alguno tiene algún problema de conectividad y no puede ver el video, bueno, pero igualmente tampoco estaría viendo esto, estoy muy astuto, pero bueno, no se enteraría de que hubo un video y lo podría leer de acá, o por lo menos ustedes si hay algo que no entendieron en el video, quizás leyendo el texto les quede más claro. Bueno, se explica un poco qué son los cambios físicos y químicos, hay toda una introducción y la diferencia que vamos a tener entre los cambios físicos y químicos tiene que ver con que en los cambios físicos, y pongo las imágenes para ilustrarlo un poco, hay el objeto, la sustancia, cambia su forma, cambia su estado de agregación, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, pero sigue siendo la misma sustancia. ¿Qué propiedades hace que yo me dé cuenta que esta sustancia sigue siendo la misma? Las propiedades intrínsecas, si se acuerdan, eran esas que no cambiaban con la cantidad de materia y además cada sustancia química tiene una propiedad intrínseca determinada en cierto estado de agregación. Por ejemplo, el agua tiene una densidad, una textura, un color, es incolora, ¿no? Una transparencia, si quieren,
un montón de características que son típicas, una capacidad calorífica, ¿sí? Un montón de propiedades químicas que son típicas del agua. El acero tiene la dureza, la ductibilidad, la conductividad eléctrica típicas del acero. Si yo le genero un proceso físico de fundo el acero, hago que se evapore el agua, ese agua va a seguir teniendo las mismas propiedades intrínsecas si se vuelve a formar agua, ¿sí? O sea, si se vuelve a formar agua líquida. O si está como vapor, va a seguir teniendo esas mismas, va a tener las propiedades intrínsecas del agua en estado gaseoso. Esto sucede porque cuando yo evaporo agua, la molécula de agua que está formada por átomos no se afecta, sigue siendo una molécula de agua. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más abajo. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de procesos físicos, calentamiento, ¿sí? Que se caliente el agua o que se derrita el hielo, el movimiento, ¿sí? Es un proceso físico, que algo esté en movimiento o no. No me voy a meter con eso, pero hay ciertas propiedades físicas que tienen que ver con la energía cinética, por ejemplo, que cambian con el movimiento, pero ustedes entenderán que si un auto está en movimiento o está quieto, las propiedades físicas del auto no varían, ¿sí? La mayoría de las propiedades físicas del auto no varían. El metal que forma el auto va a seguir teniendo la misma composición química. La rotura, ¿sí? Yo puedo romper un objeto, pero sus propiedades químicas van a seguir siendo las mismas. La deformación, como acá muestra una goma de una cubierta de un auto, o un trozo de madera que se quiebra, se rompe y además se deforma cuando le saco punta al lápiz. ¿Sí? Esos son todos procesos físicos. Después, acá les muestro esas bolitas que se ven ahí, forman una molécula de alcohol, representan una molécula de alcohol. Del lado izquierdo, lo que tenemos es alcohol líquido. Se nota como que las moléculas están todas abajo, entonces están formando el líquido del alcohol. Y en un recipiente cerrado, si lo caliento y ese alcohol se evapora, yo voy a ver todas esas moléculas de alcohol moviéndose dentro del gas, pero siguen siendo moléculas de alcohol, ¿sí? No variaron su composición química. Entonces ese es un proceso físico, no químico. En los cambios químicos, lo que sucede es que estos átomos que formaban las moléculas se recombinan entre sí y lo que terminan formando son moléculas nuevas. Si yo genero un proceso químico, al final yo voy a tener una sustancia química diferente que va a tener propiedades químicas diferentes. Por ejemplo, la combustión. Si yo quemo algo, por ejemplo un trozo de madera, ahí está quemando un fósforo, pero un trozo de madera, esa madera se va a transformar en distintas cosas. Principalmente en agua, ¿sí? Del fuego sale agua, aunque les parezca mentira, pero sale agua gaseosa, dióxido de carbono y si la combustión fue incompleta, también carbón, que es lo que vamos a observar como ceniza, ¿sí? La ceniza igual puede estar compuesta de otras sustancias químicas, pero básicamente, como para no complicar demasiado las cosas, sería eso. Acá les muestra el proceso de fotosíntesis, a ver si lo puedo ampliar. Sí, lo puedo ampliar. El proceso de fotosíntesis en el que hay ciertos gases que la planta absorbe, como el dióxido de carbono, y ciertos gases que, gracias a la actividad, a la energía aportada por la luz solar, se transforman en oxígeno y vapor de agua, ¿sí? La oxidación de la fruta, bueno, cambia la composición química de la fruta cuando la fruta va madurando y se va oxidando, por ejemplo cuando la banana se pone negra. La fermentación del vino, en la fermentación del vino yo tengo levaduras que están en la cáscara de la uva, que cuando empiezan esas levaduras son hongos que se van comiendo el azúcar de las uvas, y a medida que se van comiendo el azúcar van liberando ciertas sustancias químicas, excretando esas sustancias químicas. En parte puede ser dióxido de carbono y en parte puede ser etanol, que es el alcohol que produce el vino. Lo mismo pasa con la fermentación del pan. El pan leva cuando yo le pongo levadura, porque esas levaduras que están ahí no llegan a producir alcohol, porque no se las deja la suficiente cantidad de tiempo.
pero lo que producen es dióxido de carbono. Producen pequeñas burbujas de dióxido de carbono que a medida que esas burbujas van creciendo, el pan va elevando, ¿sí? Fuegos artificiales, bueno, la pólvora quemándose, ¿sí? Distintos procesos, y siempre después de ese proceso la propiedad química de esa sustancia cambia porque se recombinan los átomos y se forman moléculas distintas. Entonces ya no tengo la misma sustancia, sino que cambia la sustancia, entonces cambian las propiedades químicas del objeto, de la sustancia que yo tenía sobre la mesa, ¿sí? O sea, en este proceso. Lo que pasa en un cambio químico, acá vemos las moléculas, fíjense que en este caso son moléculas de alcohol y de oxígeno. Tenemos las mismas moléculas de alcohol, que son esas que están dibujadas en blanco, negro y rojo, y arriba tenemos las moléculas de oxígeno, que serían las que están dibujadas en celeste. A la derecha vemos que lo que se produjeron fueron moléculas de dióxido de carbono, que serían las que son negras y azules, y moléculas de agua, que serían las que son rojas y blancas, ¿sí? Ese fue el cambio químico que se produjo. Se recombinaron los átomos y produjeron moléculas distintas, que van a tener propiedades químicas distintas a las que tenían el alcohol y el oxígeno, ¿sí? Si hubiese sido un cambio físico, yo volvería a tener la misma sustancia química. Y la actividad que les dejo para hacer es cortita, ¿sí? De hecho pueden llegar a pensarlo un poco con los ejemplos que les di arriba. Les doy procesos, por ejemplo, quemar combustible, y ustedes me tienen que decir si es un cambio físico o químico. Por ejemplo, en la combustión de combustible, quemar combustible, es parecido a lo que pasa con el fósforo. Una vez que yo queme esa nafta, ese gasoil, lo que voy a obtener es gases que van a salir por caño de escape del auto. Esos gases no se van a poder volver a usar como combustible, por ejemplo. Entonces ya no es más combustible. Es otra sustancia química, tiene propiedades químicas distintas. Por lo tanto, eso es un cambio químico, ¿sí? Ese es un ejemplo. Y lo que hacen es marcar con una crucecita directamente de cuáles son los que les parecen que son cambios físicos o químicos. Y la otra actividad, yo les doy un acomodamiento de moléculas y le digo que me expliquen si eso se debe a un cambio físico o un cambio químico, ¿sí? Yo lo que les decía es que ustedes copien los enunciados de las preguntas. Si quieren acá, pónganme en 2 o 3 moléculas. No me dibujen todas las moléculas porque si no se van a volver locos dibujando un montón de moleculitas. No se llega a ver, calculo que cuando se les pase el archivo a ustedes, que lo hice en un JPG, se va a ver mejor. Pero ahí lo que tenemos a la izquierda en este primer proceso son círculos rojos y círculos blancos, ¿sí? Que están pegados uno al lado del otro. Y a la derecha volvemos a tener los círculos rojos y los círculos blancos, pero que están separados flotando en el aire, en el espacio, ¿sí? Entonces acá seguimos teniendo la misma molécula. Lo que tendrían que escribir ustedes es si esto va a ser un cambio físico o un cambio químico. En este caso tenemos las mismas bolitas rojas y blancas, supónganse que es agua, ¿sí? Pero podría ser cualquier cosa. Y a la derecha lo que tenemos son las bolitas rojas unidas entre sí y las bolitas blancas unidas entre sí. Y también, bueno, lo que tienen que hacer es explicarme si eso es un cambio físico o químico, dependiendo de los ejemplos que habíamos visto más arriba, ¿sí? Bueno, ahí tienen distintos modelos, modelos atómicos donde se explican distintos procesos y ustedes tienen que tratar de determinar si son cambios físicos o químicos. También marcando con una crucecita. Es así de sencillo, como es el último trabajo. Ya si hacen esto, terminamos la materia de la mejor manera que pudimos hacerla, tanto de mi parte, tratando de dar toda la información que podía. Obviamente que no fue como un año común, por eso también sus profes de segundo van a tener que profundizar en algunos temas que no pudimos ver con la profundidad necesaria. Por ejemplo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con físico-química
que yo no di, porque tiene que ver con hacer cuentas y con algunos conceptos que son bastante abstractos, y dentro del aula a mí me cuesta bastante darlos porque lo tengo que explicar muchas veces y tengo que acercarme al banco de cada uno y explicarlo, y la verdad que darlo en este contexto iba a ser bastante más complicado. Entonces bueno, eso va a quedar para segundo. Y después algunas cuestiones, por ejemplo, de ESI que no di porque yo en principio de año pensaba que la cuarentena iba a durar hasta mitad de año o hasta octubre o hasta septiembre, y después bueno, se fue extendiendo, y ya como había cambiado de tema, pensaba darlo cuando di reproducción, tampoco lo di, así que también son temas que van a tratar con sus profes de segundo año. Yo estoy en contacto y esto es algo que se acuerda con los profes, así que va a haber temas que vamos a dejar para más adelante. Quizás también se vea en otros años, ¿sí? O sea, hay, por ejemplo, algunas cuestiones de acá de química que se profundizan en tercer año. Así que bueno, va a ser todo un proceso que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, pero si más o menos siguieron las clases, en algún momento lo van a recuperar esos conocimientos, ¿sí? Así que bueno, me despido, espero que puedan completar todos los trabajos. A los que, como esto es atemporal y capaz que esto lo ven dentro de una semana o 15 días, ya quizás hasta terminaron de hacer todos los trabajos y ya están de vacaciones. Así que bueno, que tengan buenas vacaciones, aunque esto lo estoy grabando un 3 de noviembre, así que me parece raro decirlo en este momento, pero quizás haya algunos que lo terminen viendo a final de noviembre, y entonces les digo que tengan felices vacaciones. No digo tanto como tener felices fiestas porque ya me parece que es mucho. Y bueno, y cualquier duda que tengan, por todos los medios que me estoy comunicando con ustedes, algunos están en Classroom, otros me están mandando mails, algunos vía preceptora, otros hasta vía WhatsApp, vía Facebook. Ahí, como tengo en distintos cursos distintas maneras de comunicarme, traten de comunicarse. Si por alguna razón no les contesto los mensajes, insistan. Si me preguntan por Classroom, esto ya se lo dije varias veces, pero envíen la tarea aunque sea vacía, porque a mí me aparece arriba de la lista y es más fácil que los vea. A veces me pasa que si me hacen algún comentario, alguna pregunta y no entregan el trabajo, me queda como en el fondo de la lista y no los veo, porque Classroom me informa, me da las notificaciones todas juntas, me dice que hicieron un comentario en una clase, pero no me dice quién lo hizo. Entonces a veces es medio complicado, así que traten siempre de entregar el trabajo y hacer el comentario, y si ven que no les contesto, vuelvan a preguntar porque me vuelve a aparecer la notificación y tienen más chances de que les conteste. Igualmente a veces me pasa que estoy corrigiendo un curso y me dedico solamente a ese curso, entonces capaz que tardo 1 o 2 días para contestarles, pero en algún momento les contesto. Y en todo caso también, si se atrasan en la entrega 1 o 2 días, tampoco hay problema. Vieron que hay muchos de ustedes que me fueron entregando los trabajos más tarde, y no hay problema, ¿sí? Lo importante es que trabajen y que estén al día, y que traten de no dejarse los trabajos para el año que viene, porque va a ser bastante más pesado. Piensen que si todo esto que están haciendo ahora les queda para cuando estén cursando segundo, ustedes van a tener que cursar segundo y además estar haciendo los trabajos de primero, y va a ser bastante agobiante. Así que traten de sacárselos ahora. Bueno, me despido.